Ver tanta gente es muy especial porque cuando se habla de mar y ver tanto interés, nos alegramos porque el mar y en general la conservación del mar ahora mismo estamos en un momento histórico que creo que es imprescindible divulgar y conocer sobre todo sobre las acciones que se están haciendo para conservar y recuperar en general los ecosistemas marinos y especies amenazadas. Hoy en general y en el detalle vamos a ver con unos invitados especiales, con el doctor José Tena de la Universidad Católica y director del IMED-MAR, y con Blanca Pérez de nuestro equipo de Fundación Oceanográfica y con Javier Murcia, naturalista y fotógrafo. Vamos a hablar sobre todo de una especie endémica del mar Mediterráneo y de otras especies también que vais a ver. Os voy a dejar un poco ahí la curiosidad para que luego nos podéis un poco preguntar de algunas especies amenazadas, algunas especies a riesgo, sobre todo Pinna nobilis. Pinna nobilis es una especie endémica, es una especie que muchas veces algunos buceadores y quien ama el mar y quien estudia el mar conoce, pero muchas veces a lo mejor no conocemos. Es una especie de bivalvo, es el bivalvo más grande que tenemos en nuestro mar Mediterráneo. Es una especie endémica que vive solo en nuestro mar, entonces un animal más especial porque lo tenemos aquí, que desafortunadamente está desapareciendo del mar Mediterráneo. Está desapareciendo del mar Mediterráneo y hoy vamos a ver un poco cuáles son las acciones, cuáles son un poco los proyectos que se están intentando desarrollar y llevar a cabo para salvar y para recuperar este animal en el mar Mediterráneo. Entonces vamos a ver un poco antes con el doctor José Tena, profesor de la Universidad Católica y director del IMED-MAR. Vamos a ver las acciones de recuperación y de conservación de este animal tan especial que vive en nuestros mares y que desafortunadamente está desapareciendo. Desde el final, para que tengáis un poco una idea, desde el final de 2016, ahora vais a ver, hemos tenido una mortalidad muy grave en todo el mar Mediterráneo y la población ha disminuido mucho, pero aún está la esperanza de poder salvar este bivalvo, este molusco endémico. Lo digo otra vez porque es un animal especial. Si pensáis que el mar Mediterráneo es muy pequeño, si pensamos a todos los océanos, ocupa una superficie muy pequeña en nuestros océanos, pero adentro de nuestro mar tenemos muchísimos endemismos y muchísimos animales imprescindibles para la vida y la biodiversidad de los océanos de todo el mundo. Entonces ahora vamos a ver un poco más en el detalle cuáles son estas acciones que se están haciendo desde directamente la Comunidad Valenciana, desde Valencia, y vamos a ver un poco si es posible aún conservar, guardar y salvar esta especie tan a riesgo, con la esperanza de poder tener un futuro mejor. ¿Vale? Gracias. Ahora contarte un poco más en el detalle el proyecto y los varios proyectos que se están llevando a cabo desde la Universidad Católica, desde IMED-MAR. Así luego seguramente vamos a dialogar entre nosotros y cualquier curiosidad apuntarla para luego las preguntas. Vale, pues se oye, ¿no? Vale, bien, pues nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Oceanográfica, a FROST, por esta iniciativa. Yo creo que esto de la marea del cambio, pues en el fondo no debería quedarse en un simple ciclo de mesas de diálogo, sino que lo importante es que, sobre todo los protagonistas, que yo creo que es el público, se sientan llamados a poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una iniciativa de la cual me encuentro muy a gusto, porque el Oceanography lo siento ya pues casi como mi casa. Hacemos muchas cosas con vosotros y la verdad que estoy realmente muy feliz, ¿no?, de estar aquí. Por otra parte, estoy un poco triste porque os voy a hablar de una especie que yo quiero mucho, que nosotros queremos mucho y que hasta el año 2016 pues, pasaba prácticamente desapercibida. En investigación, pues nosotros íbamos publicando, íbamos haciendo cosas, proyectos, pero bueno, tampoco nos hacían mucho caso, ¿no? Lamentablemente, a partir del año 2016, pues la Pinna nobilis empezó a
a sufrir un evento de mortalidad masiva, espantoso, que ha llevado a una situación en la que estamos en la actualidad que es realmente pues, bastante penosa, ¿no? Para los que no conozcáis lo que es la NACRA, 4 apuntes sencillitos, ¿vale? Las fotos de Javi Murcia que vais a ver luego son mucho mejores que estas. Pero, en fin, pues ya veréis que él sí que hace fotos de verdad. Pero bueno, si os fijáis, esto es un ejemplar de NACRA viva, puede vivir tumbada, que puede superar el metro de longitud. Normalmente suelen vivir así, 1/3 del cuerpo, podríamos decir, o del organismo está enterrado en el sedimento. Y bueno, hasta hace poco pues veíamos grandes poblaciones como estas que tenemos aquí. Se estima que la media de individuos por cada 100 metros cuadrados en todo el mar Mediterráneo era aproximadamente de un ejemplar por cada 100 metros cuadrados, pero sin embargo aquí podemos ver que la densidad poblacional en ocasiones podía ser realmente muy elevada, ¿no? Y podíamos tener pues hasta más de 30 ejemplares por cada 100 metros cuadrados, ¿no? Cuando buceábamos aquí, por ejemplo, si tú buceas en este sitio por la noche, te da la sensación, cuando ves estas nacras, como que estás buceando en un cementerio, ¿no? entre lápidas, ¿no? Con lo cual, además, es una sensación, iba a decir maravillosa, pero bueno, cuanto menos bastante particular, ¿no? La nacra vive habitualmente en praderas, o vivía en praderas de Posidonia oceánica, también en praderas de otras fanerógamas o algas como Caulerpa, y también en fondos sedimentarios lo podíamos encontrar, ¿no? Y la podemos encontrar hasta 50 metros de profundidad. Yo os voy a dar datos porque a mí me gustaría que después alguno de estos datos os generara alguna pregunta o alguna cuestión. ¿Por qué hasta 50 metros de profundidad? Apuntarlo por si luego queréis que hablemos de eso. Bien, aquí algunos aspectos de cómo encontramos las nacras, algunas en el Mar Menor, tenemos aquí, donde, bueno, pues esta era la imagen habitual que teníamos hasta hace relativamente muy poquitos años, ¿no? Mirad, este mapa de aquí nos muestra cuál es la situación actual de las nacras. Si os fijáis, podemos ver una serie de líneas rojas en la zona costera que representan puntos donde se han detectado mortalidades superiores al 95%. Esto es una barbaridad. Nosotros hemos pasado ahora mismo un COVID, una pandemia de COVID, donde la mortalidad no llegaba al 5%. Y, sin embargo, hemos tenido una alerta mundial bestial. Bueno, tened en cuenta que la mayor parte del Mediterráneo, la mortalidad es del 99,9999%. De millones de ejemplares de nacras que había en nuestras costas hasta el año 2016, en la actualidad, en aguas abiertas, únicamente podemos encontrar ejemplares en Baleares y en Portlligat, en la zona en Girona, ¿vale? En el Cap de Creus, y los podemos contar con los dedos de las 2 manos, ¿vale? Tenemos 10 ejemplares solo, de millones que había. Afortunadamente, la especie pues, aún tiene alguna esperanza de poder ser recuperada y hemos localizado, si os fijáis, aquí se ve bien, eso de ahí es el Mar Menor y esto de ahí es el Delta de Ebro en España, pero también tenemos otros puntos, ¿vale? en toda la línea de costa del Mediterráneo, donde hay algunos ejemplares que están sobreviviendo gracias a que el parásito no puede entrar en esas aguas. Habitualmente son aguas, los biólogos a esto le llamamos medios parálicos o de salinidades anómalas con respecto al medio marino. Es decir, salinidad o muy alta o salinidad muy baja que hace que el parásito no pueda vivir ahí, ¿no? Entonces, en estos reductos, que son como los invencibles galos de Asterix, pues aún tenemos algunos ejemplares que sobreviven. Pero son ejemplares que en cuanto se pongan junto al parásito van a morir, que es lo que hemos descubierto últimamente. Únicamente, insisto, unos 10 ejemplares en las costas mediterráneas españolas sobreviven a esta hecatombe que está formando. Luego, si os fijáis también, hemos detectado, era esta de aquí, hemos detectado aquí
si os dais cuenta, en la costa del norte de África prácticamente no hay datos. Solo hay algunos datos de Túnez, algunos datos que ya nos están empezando a pasar gente de Egipto, pero prácticamente son costas inexploradas. El problema es que seguramente están en la misma situación que nosotros, porque si os fijáis, aquí en Túnez hemos detectado unas pequeñas poblaciones ahí en unas zonas, ¿vale?, que aunque no son propiamente lagunas, son zonas de baja profundidad donde existen unas salinidades extremas y por lo tanto ahí sí que hemos podido encontrar algunos núcleos poblacionales. Pero lo poquito que los tunecinos han estudiado en la costa se han dado cuenta que han muerto absolutamente todos los ejemplares. Bien, esta es la actual presencia que tenemos de la nacra en nuestras costas, ¿no? Con lo cual esto es pues una situación muy penosa para todos nosotros. Hubo muchísima controversia al principio. Nosotros en el año 2016, cuando vimos que se morían todas las nacras, pues decíamos, bueno, ¿y por qué se están muriendo, no? De hecho, el problema es que empezábamos a detectar ejemplares muertos en la zona de Alborán, después en Baleares, en la costa de Murcia, y nosotros empezamos a pensar que quizá poco a poco estaba subiendo esa plaga hacia arriba y podría haber entrado por el Atlántico, ¿no? Entonces teníamos que buscar la causa de esta mortalidad masiva, ¿no? Tras varios experimentos y varias investigaciones que pudimos desarrollar, pues descubrimos que había un factor que se diferenciaba entre lo que contenían las nacras a nivel microbiano antes de la mortalidad masiva, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, bueno, aquí tampoco me voy a explayar mucho en esto, pero si os fijáis, aquí no había nada de esto, ¿vale?, que aquí, sin embargo, había mucho, ¿vale? Esto es antes de la mortalidad masiva y esto es durante la mortalidad masiva. El primer factor que no estaba antes de la mortalidad masiva es un protozoo parásito que se denomina Plosporidium pinnae, una nueva especie asociada solo a esta especie, y sin embargo las micobacterias y otras bacterias como las gram negativas, que estaban también presentes antes de la mortalidad masiva, seguían también presentes durante la mortalidad masiva, y el análisis también de los ejemplares asintomáticos que hemos podido encontrar en medio marino, o enfermos o recién muertos, pues lo que nos ponen claramente en evidencia, lo pudimos publicar no hace mucho tiempo, es que efectivamente Plosporidium pinnae es el responsable de esta hecatombe de estos fondos. Bien, pues ante esto pues, se han tomado una serie de medidas de intento de recuperación de la nacra. Todo se inicia en el Ministerio con la participación en un grupo de expertos que creó el Ministerio. Para que os hagáis una idea, antes lo decías con claridad, ¿no? Parece que el medio marino no acaba de ser... bien, mirar, la nacra es como si estuviéramos hablando del lince ibérico. Todo el mundo conoce el lince ibérico. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle qué es el lince ibérico y sabe, bueno, pero es como un gato ahí muy especial, ¿no?, que tenemos aquí en la península ibérica. Tú preguntas a la gente qué es una nacra y probablemente nadie te lo dice. Lamentablemente en la escuela no se nos enseña qué es una nacra, qué es la posidonia, que la belleza de los ecosistemas marinos nuestros. Siempre nos cuentan que lo bonito lo tenemos en el Caribe, que también es bonito el Caribe, no vamos a decir que no, que hay que salvar los delfines y las ballenas, claro que sí. Muchos estudian ciencias del mar porque están enamorados de los tiburones, de las ballenas, de los delfines. Oye, está muy bien, son preciosos, son animales que son una pasada. Pero la nacra, que nadie sepa lo que es una nacra, a mí me da vergüenza. Vergüenza de país, de sistema educativo, ¿vale? También sería raro algún estudiante que llegara a estudiar ciencias marinas y dijera, no, yo es que quiero estudiar ciencias marinas porque estoy muy interesado en la nacra. Entonces diríamos, ¿qué te ha pasado? Bien, ojalá cambie esto. Ojalá vosotros, desde vuestra acción ciudadana, deis a conocer esta especie que es
endémica, es una verdadera maravilla y ahora veréis por qué, ¿no? Entonces nosotros hemos empezado a pedir proyectos con muchísimas entidades, entre ellas también el Oceanographic pudo participar con nosotros en algún proyecto de rescate de ejemplares y hacemos acciones tanto in situ, en el medio marino, como en acuarios y en sistemas de circuitos cerrados, ¿no? Y además ya hemos empezado a trabajar desde hace unos cuantos años en iniciativas internacionales porque si no es imposible el poder recuperar una especie. Mira, algunas de las acciones que hemos hecho pues han sido, por ejemplo, cajas de exclusión. Mira, el proyecto ha sido muy apasionante para los científicos porque decíamos, ¿por qué se mueren? ¿Por qué se mueren? Al principio no sabíamos qué era el Haplosporidium, ¿no? Entonces, cuando descubrimos que quizá había algún agente patógeno que nos las estaba matando, pues dijimos, ostras, a lo mejor no la mata, a lo mejor ocurre pues como por ejemplo con el SIDA, ¿no? Que en el fondo lo que te hace es que te baja las defensas tanto que al final te mueres de un constipado, ¿no? Pero has tenido un causante. Entonces dijimos, pues mira, a lo mejor lo que ocurre es que este parásito las debilita y entonces los predadores, como no puede cerrar las valvas bien, pues entonces se las comen. Entonces hicimos estas cajas de exclusión sobre unos ejemplares que nos decían, no, estos están muy sanos, están muy bien. Entonces, si os fijáis, aquí pues lo que hacíamos era encerrar el ejemplar de nacra, lo rodeábamos con una red, incluso había una pequeñita malla de color gris que veis, ¿vale? En el fondo para que ni siquiera pudiera entrar un predador por debajo, y después le poníamos una tapa y dejábamos esos ejemplares con la confianza de que, bueno, si se constipan por el Haplosporidium, no se los comerán los predadores y sobrevivirán. Nada, hicimos esto con 35 ejemplares y al cabo de unos meses pues vimos que lamentablemente el parásito puede atravesar a partir de o a través de la luz de malla y todos mueren, ¿no? Bien. Luego, además, también, oye, pues vamos a ver si podemos reproducir esta especie en cautividad y después podemos soltarla al medio marino, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ahora con varios proyectos pues intentando cerrar también el ciclo vital de la especie. Uno de ellos, os hemos dado un folleto, ¿vale?, que os comenta pues, una iniciativa de uno de los proyectos, el Neupina, que lo que pretende es, inyectando neuropéptidos en las nacras, pues poder desarrollar los órganos reproductores y poder tener organismos reproductores en acuario que puedan tener descendencia. Este proyecto, el proyecto Neupina, que es este que os señalo aquí, es el segundo paso de otro proyecto anterior del Ministerio para la Transición Ecológica, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?, de la Fundación Biodiversidad, que pretende cerrar el ciclo biológico de la especie. Con Pinaspat, que fue el anterior, ya conseguimos reproducir la nacra en cualquier época del año. De hecho, ayer, mis compañeros de equipo, igual me lo puedo decir, pero creo que fue ayer, que se pusieron todas las nacras valientes. Se ve que como vienen ahora a vacaciones y tal, han dicho, vamos a reproducirnos. Y entonces, fijaos, la nacra en el medio natural solo se reproduce en los meses de final de la primavera y el verano. Entonces, conseguir que se reproduzcan en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, abre una puerta muy importante para la recuperación de la especie, ¿no? Bien, y luego tenemos algunos proyectos de protección y restauración de la especie, como el proyecto Life Pinarca, que este ya es internacional y es un poquito más gordo, más nutrido, y que ahora brevemente os diré. Bueno, esto es lo que estamos trabajando con el Neupina. Es muy importante, los que seáis buceadores o que os guste ir a la playa y pasear y meteros con unas gafas y un tubo, si alguna vez veis alguna nacra, que la sepáis distinguir lo que es la Pinna nobilis, que es esta de aquí, de la Pinna rudis. En los folletos que os hemos dado, ¿de acuerdo?, tenéis algunas claves para poder distinguirlas. No es fácil, pero es que además estamos detectando ejemplares híbridos entre Pinna nobilis y Pinna rudis, que son dos especies del mismo género. La Pinna nobilis está afectada por el parásito, la Pinna rudis no está afectada por el parásito. En fin, intentamos con estos proyectos buscar vías de recuperación de la especie. Hemos conseguido ya estadios larvarios en cautividad
Y bueno, pues aún estamos encontrando algunas pequeñas peguitas para poder cerrar el ciclo, pero confiamos que podremos hacerlo muy pronto. Esto además, nosotros desde el IMEDMAR llevamos líneas de trabajo, pero también lo hacemos en coordinación con otros centros, como la Universidad de Alicante, de Murcia, el Instituto del CSIC, Español de Oceanografía, bueno, muchísimos centros nacionales e internacionales que estamos trabajando en esta línea de trabajo. Bien. Ya hemos sacado muchas tesis doctorales, muchas publicaciones científicas. Si alguien tiene más interés, pues las podéis ir viendo. Mirad, esto es otra vía también muy interesante que nos ocurrió para recuperar la especie, que era en los cabos de fijación de las estructuras de acuicultura. Resulta que, bueno, parecía una broma, pero un día me envió un WhatsApp un director de una planta de... No bosteces, Blanca, estoy sirviendo. De una planta de cultivos que había ahí en Calpe y nos dijo, oye, ¿qué es esto? Dijimos, ostras, pues eso parece una larva de nacra. Era esto, ¿vale? Lo que nos envió. Bueno, pues resulta que no era una broma, sino que era verdad. Y encontramos más de 600 ejemplares de larvas que se habían fijado en toda la estructura de cabullería de la estructura de acuicultura. Entonces fuimos allí, buceamos, las recogimos y lamentablemente solo un 5% eran Pinna nobilis, que lamentablemente estaban infectadas y al poco tiempo murieron, pero el 95% restante eran Pinna rudis, la otra especie hermana que no le afecta el parásito. Y bueno, pues ¿qué hicimos? Nos pusimos a llorar en una esquina y decir, no, dijimos, bueno, pues vamos a ver si podemos aprovechar las rudis para que nos sirvan como modelo biológico de qué cosas podemos hacer con las rudis que después apliquemos en las nobilis. Entonces instalamos pues, en una parcela submarina que tenemos allí en Calpe pues, una serie de jaulas como estas que podéis ver aquí. Como os daréis cuenta, es tecnología española de... Eso no sé si lo veis bien, pero eso son botellas de agua de 5 litros, ¿vale? Que es un poco la... Aquí en España la investigación no nos da para más, ¿vale? Pero bueno, con este sistema de cajas teníamos perfectamente catalogadas todos los ejemplares de Pinna rudis y pudimos hacer estudios de crecimiento, de condiciones ambientales en las que están, ¿vale? Medíamos periódicamente el tamaño de los ejemplares y bueno, pues poco a poco aprendimos de Pinna rudis muchísimas cosas que nos sirvieron. Esto se ha parado. Ahí va. Nos sirvieron para hacer no solo esos experimentos en las cajas fuera, sino también en nuestros laboratorios pues de fisiología energética. Y mirar, calculamos por primera vez qué volumen de agua filtra una Pinna nobilis. Una Pinna nobilis, ya os he dicho, puede crecer más de 1 metro de longitud. Bien, pues en los experimentos trabajamos con ejemplares de 30 centímetros a una temperatura de 28 grados y vimos que el volumen de filtración de agua era de aproximadamente 3.000 litros de agua al día. 3.000 litros de agua al día, si tenemos varios millones o varios miles de ejemplares en el Mar Menor, podríamos depurar el Mar Menor, pero en cuestión de muy poquísimo tiempo, ¿no? Son depuradoras naturales, luego además con unos mecanismos maravillosos para eliminar toda la porquería. Bien, pues con todo ello pudimos hacer muchísimos experimentos, qué comen, cuándo no comen, viven mejor tumbadas o viven mejor plantadas cuando las tenemos en los acuarios. Esto de vez en cuando hace cositas raras, ¿vale? Aquí podíamos medir el consumo, ¿vale? Porque lógicamente teníamos que tener súper bien medidos los ejemplares que teníamos que tener en cada uno de los tanques, ¿vale? Pues bueno, ahí ejemplo de los diversos experimentos que fuimos haciendo y aquí, bueno, pues finalmente uno de los frutos importantes que es, en este caso, una ovulación masiva de estos ejemplares. Nos hemos encontrado ahora con una pega y es que, claro, como son ejemplares hermafroditas, pues necesitas que todos a la vez digan ¿vamos a reproducirnos? Sí, pues yo seré macho, tú serás hembra, ¿vale? Y vamos a expulsar todo. Claro, el problema es que a veces todos son hembras.
Entonces, si todos son hembras o todos son machos, pues no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, también estamos trabajando en otro nuevo proyecto en el que vamos a ver si podemos criopreservar esperma, ¿de acuerdo? Y podemos sacar más cositas, que ahí tenemos cada vez a más gente liada en estas cosas. Yo no sé muy bien dónde tengo que enfocar. Ahí estamos. Bueno, ahí pues algunos de los resultados de las diferentes larvas que estamos obteniendo en todos estos experimentos y el proyecto Life Pinarca. ¿De acuerdo? El proyecto Life Pinarca es este proyecto europeo que tenemos el honor y el gusto de coordinar, en el que participan muchísimas instituciones y donde la participación ciudadana es básica y fundamental. Necesitamos sobre todo que la gente conozca el problema, pero no solo que conozca el problema, sino también que sea capaz de avisarnos de posibles avistamientos de las especies y pueda colaborar con los científicos en la salvación de la especie. Correcto. Bueno, aquí está, bueno, esto es el proyecto, ¿de acuerdo? Sabéis que son proyectos con financiación. Ahí tenéis la página web del proyecto. Os pido, por favor, que entréis, consultéis y, sobre todo, que os metáis en redes sociales y le dais like a... No se hace así, la gente así más moderna y eso. Metéis en Instagram, si buscáis Life Pinarca, ¿vale? Veréis todas las acciones que estamos haciendo en todos los países y decir que os gusta mucho, porque todo eso va a hacer que podamos seguir investigando en salvar esta especie. Bueno, hay los diferentes puntos que tenemos marcados para estudiar. De momento no está Mesina, pero estará, ¿de acuerdo? Y con todo ello, el Life Pinarca pues, ha convertido ahora un poquito en la bandera de recuperación de la nacra en el mar Mediterráneo, ¿no? Con todas estas instituciones participantes en el mismo. Y las acciones, pues simplemente os quería recalcar yo solo una de ellas, ¿de acuerdo? Que es que estamos buscando zonas de lagunas costeras con salinidades anómalas, donde en un momento dado podamos tener reservorios de ejemplares para cuando tengamos una curación para la enfermedad, poder volver a repoblar estos fondos con estas especies, ¿no? Entonces, a día de hoy, os he dicho, en España tenemos el Mar Menor y la desembocadura del delta del Ebro. Pero ambas son dos zonas bastante inseguras, porque los seres humanos somos un poco psicópatas del cambio ambiental y estamos cambiando muchísimas cosas que no deberíamos. Y el Mar Menor ya sabéis que es una zona muy sensible, muy frágil, y el delta del Ebro, pues como ejemplo, el último temporal Gloria que tuvimos por allí, pues arrasó absolutamente todas las poblaciones que teníamos más próximas al medio marino. Bien, instalamos colectores de larvas en muchos sitios, ¿de acuerdo? De hecho, vosotros estáis colaborando también para ver si captamos más ejemplares, no solo los que captamos de la acuicultura, y luego también nos falta prospectar los fondos más profundos, porque realmente los centros de buceo, la gente que va a bucear, explora muy poquitos sitios y como máximo a 30 metros. Entonces es un problema porque no sabemos realmente cuántos ejemplares pudieran haber más abajo. Y con todo esto, pues yo quisiera, pues eso, también agradecer a toda la gente que trabaja en nuestros proyectos, todas las entidades colaboradoras, y pediros que hagáis este discurso, que deis a conocer a la gente esta especie y que entre todos nos ayudéis. Y ojalá dentro de unos años haya gente que quiera estudiar biología porque se ha sentido atraído por una nacra, aunque no esté... ¿Vale? Pero bueno, yo creo que sería maravilloso, ¿vale? Pues luego, si queréis, ya comentamos un poquito, ¿vale? Pues... Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias porque al final nos has puesto un poco, digamos, al día de Pinna nobilis. No sé cuántos de vosotros ya conocían Pinna nobilis, conocían la nacra. Bueno, un poco ahora, José te nos ha explicado
muy bien la parte científica y creo que ha dicho algo muy importante cuando ha dicho que los ciudadanos, que todas las personas pueden colaborar directamente, nos pueden ayudar a conocer más, a saber más y que, por supuesto, una de las herramientas que todos nosotros tenemos es la posibilidad de poder educar, de poder concienciar a la gente, de poder conocer más. Porque al final conocer algunas problemáticas como esta, poderlas contar a la persona que tenemos al lado, poder educar y sensibilizar, aumenta y nos permite aumentar y concienciar más a las personas. Y por eso creo que también la parte divulgativa es fundamental siempre en un proyecto científico, en un proyecto que siempre por un lado, como hemos visto, tiene una parte muy importante de campo, una parte muy importante de estudio, una parte de muestreo, una parte de análisis del laboratorio, pero también otra parte fundamental de divulgación científica. De divulgación científica que hay veces que podemos hacer directamente sin ser biólogos o científicos. Y es el caso, por ejemplo, de Javier Murcia. Javier, si no lo conocéis, es un fotógrafo naturalista, conservacionista, y autor de muchísimas fotografías importantes y ganador de algunos premios internacionales como el European Wild Photography del 2021. Y eso, ¿por qué me gusta contarlo? Me gusta contarlo porque al final, sacando fotografías y saber contar bien algunas temáticas, divulgar y poder concienciar a las personas es una parte fundamental que nos permite para ayudar el mar y sobre todo la vida marina. Es el caso de Javier, que desde su infancia siempre ha amado el mar, justo, ha amado el mar y le ha encantado bucear, conocer, explorar, un poco como un pequeño Cousteau. Entonces, a partir de ahí, eso lo ha ayudado a conocer mejor el Mar Menor, sobre todo, que vais a ver que es un mar muy especial, una parte del mar muy especial donde también Pinna Nobilis era y es presente en parte, y que sobre todo le ha permitido poder divulgar y poder concienciar a las personas al respecto y sobre todo a la conservación del mar. Entonces, a mí me gustaría, Javi, que tú nos cuentes un poco por tu parte la parte de divulgación, la parte de fotografía y sobre todo tu experiencia directa con la NACRA, en este caso en el Mar Menor. Y luego un poco vamos hablando entre todos y cualquier pregunta la vamos a preguntar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Y sí, bueno, a diferencia, bueno, mi trabajo es totalmente diferente al que hace José, el trabajo de José es espectacular. Pero bueno, lo mío es más la divulgación, ¿no? Estar todos los días metido en el agua, buceando, haciendo fotos y, pues eso, un poco fotografía conservacionista. El tema de la nacra, me ha pasado como a ti, es una especie que siempre he amado mucho, la he seguido desde que era crío, ¿no? Una especie que siempre me ha llamado mucho la atención por ser el molusco bivalvo más grande del Mediterráneo. Después, porque en su interior viven unos crustáceos espectaculares, que eso me llevó a hacerle, para poder fotografiarlos muchos meses, ¿no? Hacer nocturnas cuando salen a reproducirse, que ahora los veremos en una serie de fotografías. Y bueno, y en el Mar Menor ahora mismo, pues como ha dicho nuestro compañero, queda ahí un reservorio de nacras y estoy todos los días, casi todos los días buceando en el Mar Menor, incluso ayudo a buscar poblaciones nuevas en distintas zonas de la laguna. Incluso antes de la última dana que hubo en el Mar Menor, pude encontrar 2 juveniles de nacra que no se habían encontrado por la zona. Y claro, eso fue muy interesante. Además, como curiosidad, uno de los juveniles llevaba un gasterópodo encima que seguramente quería devorárselo, un Hexaplectrum culus, una caracola, que luego también la veremos en imágenes. Ahora voy a poner un libro, un monográfico solamente dedicado a la nacra, ¿vale? En el Mar Menor, bueno, y en general en todo el Mediterráneo, porque hay imágenes tomadas en el Mare Nostrum. Y bueno, este libro podéis descargarlo, ¿vale? En la página de Canal Mar Menor, ¿vale? De la Consejería. Y de todas también dejaré aquí el enlace para que que quiera que se lo pueda descargar. No ha podido salir en papel el libro, pero bueno, que vamos a ir viéndolo y estudiando un poco mi trabajo. Bueno, el índice del libro.
Bueno, hay un prólogo, una introducción, un poco de cómo es la especie. La vida en su interior, es lo que he comentado antes. Hay 2 pequeños crustáceos que viven en el interior de la nacra, que en el Mar Menor no se han visto. Yo no sé si en la desembocadura del Ebro se ha visto alguna. Sí se han visto, sí, fíjate. En el Mar Menor no se ha visto ningún ejemplar de estos crustáceos. Que por supuesto, claro, menos más que sí que viven dentro de Pinna rudi, porque Pinna nobili, o sea, no quedan. Y bueno, la vida es sobre sus conchas también, porque sobre la superficie de las conchas de Pinna nobili también se fijan muchos organismos, poríferos, nidarios, ascidias. Después, depredadores, porque Pinna nobili, aparte de la mortandad que ha tenido con el tema del protozoo, también tiene depredadores naturales, que también lo veremos a través de las fotografías. Después, un capítulo de amenaza y conservación, su pariente, que es, hablamos de Pinna rudis, y sobre la alimentación, ¿vale? Bueno, aquí un pequeño prólogo del libro. Bueno, el prólogo lo hizo Paqui Jiménez Casalduero, que es una compañera, una amiga que trabaja para la NACRA. Y bueno, la nacra, como ha comentado nuestro compañero, es el mayor molusco bivalvo del Mediterráneo y en el Mar Menor se veían concentraciones de cientos de individuos juntos. Era una cosa bárbara. Antes de la aparición del protozoo, casi todo el Mar Menor tenía poblaciones grandísimas de nacra. Esta es una imagen típica de antes de la aparición del protozoo, de la cantidad de nacras que había en el Mar Menor. Aquí la imagen de la izquierda, por ejemplo, está tomada en la isla del Barón, que es uno de los reductos dentro del Mar Menor, donde todavía quedan varias poblaciones estables de este molusco. Y al lado, a la derecha, está el juvenil que encontré antes de la última dana, que después, cuando volví a pasar, ya había muerto. Bueno, aquí, para que veáis, se hacen grandísimas, como ha dicho nuestro compañero, 1 metro de altura y bueno, y se pueden encontrar en zonas muy someras, en el Mar Menor. Bueno, después un poco de cómo es la nacra, ¿no? Aquí 2 estadios larvarios, porque hay otro compañero también en Murcia, también amigo de José, Emilio Cortés, que también está con la reproducción en cautividad de la nacra. Y bueno, de momento pues ha sacado, estas imágenes son suyas, allí en el laboratorio. Bueno, hay un ejemplar adulto en un fondo somero de Cimodocea. Esta foto estaba tomada hace relativamente poco tiempo, antes de la última mortandad masiva que hubo de organismos en la zona de la Manga del Mar Menor. Eso es un juvenil a la izquierda fotografiado debajo de los balnearios. Los balnearios son unas estructuras de madera que se usan mucho en el Mar Menor y que bajo esa plataforma de madera que se utilizan para el baño. Como el Mar Menor cubre muy poco, tiene muy poca profundidad, puede hacer esos balnearios para gente mayor, para que no meterse son fondos muy blandos, y para avanzar y cuando te metas a bañarte ya el agua te llegue por la cintura. Entonces, debajo de esos balnearios suele haber mucha vida y era un lugar muy bueno para la nacra. Muchos juveniles se encontraban debajo de estas estructuras. Y al lado un juvenil entre Cimodocea. Bueno, hay un poco de detalle de otro juvenil, del manto. Aquí 2 ejemplares adultos, uno con las escamas que se ven, las microescamas que tiene, y otro con las escamas más erosionadas. Un ejemplar muy grande. Aquí detalle de las valvas para que se vea la diferencia entre Pinna nobilis y Pinna rudis. Aquí se ve Pinna rudis, que tiene las escamas tan sumamente grandes, y aquí un juvenil de Pinna, otro, y aquí con las escamas más erosionadas, un ejemplar adulto. De todas maneras, todo aparece en un pequeño texto al lado de cada imagen. Bueno, después donde vive, como ya ha dicho nuestro compañero, le gustan los fondos blandos. En el Mediterráneo, sobre todo, se encontraban en praderas de Posidonia y Cimodocea. En el Mar Menor es sobre todo abundante en praderas de Caulerpa prolífera, que es como la que aparece en la imagen. Ahora mismo, por ejemplo, de todos los buceos que está haciendo el Mediterráneo, todavía no he encontrado ninguna Pinna nobilis viva, pero su nicho lo está ocupando Pinna rudis, porque Pinna rudis yo nunca la había encontrado en praderas de fanerógamas, sobre todo Cimodocea, y ahora he encontrado muchísimos ejemplares. Sin embargo, Pinna nobilis, como ya desapareció, pues está ocupando ese nicho.
Bueno, aquí un ejemplar en la isla de... Esta es la isla Perdiguera, ¿vale? Aquí también sigue habiendo una población estable de Pinna nobili. Y aquí se ve esa rotura es con las artes de pesca, muchas veces cuando lo enganchan la rompen. Pero bueno, como se regenera muy bien las nacras, eso en poco tiempo está curado. Aquí varios ejemplares antes de la mortandad, como antes de la llegada del protozoo. Y hay otro ejemplar, fotografiado en invierno, repleto de epífitos, que se ven todas las anémonas. Bueno, por ejemplo, mi compañero, es un problema criándolo en cautividad. Lo que estoy buscando ahora, por ejemplo, son nudibranquios que se alimentan de estas anémonas. Porque al criarlo en cautividad, pues, bueno, más costoso de que la nacra está repleta de estas anémonas, que son aiptasias. Bueno, aquí un poco en donde viven las nacras, ¿no? En los fondos de Caulerpa, Cimocea. Esta última, por ejemplo, es debajo de un balneario, en el Mar Menor. Después, lo que he comentado de la vida en su interior, esto me llevó muchísimas horas de trabajo, porque son especies muy raras de ver y, claro, viven en el interior de un molusco y salen pocas veces. Me enseñaron un truquillo y tal, y al final, pues bueno, se puede conseguir este tipo de imágenes. Normalmente suelen salir fuera de la nacra cuando se van a reproducir y por la noche. Es la mejor manera de observarlos, y en primavera, ¿vale? Y son especies, pues, que son muy, muy difíciles de ver porque viven en su interior. Aquí tenemos un ejemplar de Pycnoteres pycnoteres. No, este es Pontonia pycnophylax. Pontonia pycnophylax. ¿Vale? Este, por ejemplo, para que este animal pueda sobresalir hasta casi fuera de la concha, es simplemente, yo metía un granito de arena dentro de la nacra, sí, un granito de arena, y enseguida lo salía a limpiarlo. ¿Vale? Un truco para no hacerle daño a ninguno y poder fotografiar a este crustáceo, que es súper curioso. Aquí tenemos otro ejemplar dentro de la nacra, ese de ahí, y hay una hembra con huevos, que se ven los huevos perfectamente, que están a punto de eclosionar. Ese es el Pycnoteres pycnoteres. Ese, sin embargo, era una nacra que estaba rota por un temporal. Y bueno, yo cuando la observé tal, vi que estaba el animalillo ahí un poco, pues claro, se le había roto su castillo. Y nada, pude fotografiarlo. También un animal muy curioso que vive en el interior de las nacras. Después, vida sobre su concha. Bueno, sobre su concha. Los animales que acompañan muchas veces en el Mar Menor a la pinna. Por ejemplo, los innátidos, caballitos de mar, aguja mula, aguja de río. Les gusta las zonas con nacras, ¿vale? Al final es como una especie de roca y se camuflan con ellos, se pegan. Es muy curioso. Gasterópodos, ahí por ejemplo hay un grupo de Hexaplex trunculus, ¿vale? Que pueden devorar a un juvenil de nacra, pero sin embargo ahí simplemente estaban poniendo huevos y ahí pusieron unos cuantos huevos encima de la concha de Pinna nobili. Bueno, cangrejos, pues suben por su concha, animales típicos del Mar Menor, estos Carcinus actuarios, cangrejo verde. Bueno, como he comentado, muchas anémonas, como se ve aquí, son aistasias, diafanas, y aquí otro tipo de especies como esponjas marinas, ¿vale? También es un micromundo, ¿no? La misma valva de una nacra alberga muchísima vida. Aquí un ejemplo de todo lo que se puede encontrar de un caballito de mar. Se mimetiza muy bien por su coloración en el Mar Menor con las nacras. Hay un langostino, una fidia, briozoo, esponjas, nidarios, un poquito de todo ahí, una aguja mula. Pues son animales que están muy asociados en el Mar Menor con las nacras. Después los depredadores. Esta imagen, este cangrejo realmente podía depredar a un juvenil de nacra. Esto es una nacra muerta después de esta mortandad, que muchos animales le sirven de cobijo o para depositar sus puestas con muchos peces, muchos blénidos. Ahí está el juvenil que se encontró antes de la mortandad masiva, de los dos juveniles, y ahí se ve un gasterópodo, un Hexaplex trunculus, que bueno, intentaba perforar la concha. Bueno, aquí un detalle de los depredadores. Carcinus actuari, cuando son juveniles, pueden destrozarlos. Los cefalópodos, la dorada, ¿no? Las doradas grandes también pueden comerse con esas mandíbulas que tienen, esos molares, triturar las conchas de muchos moluscos bivalvos. La jaiba, cangrejo azul, también puede acabar con una concha fina de un juvenil de pinna.
y las caracolas, como esa de ahí, que está encima de la concha. Bueno, amenaza y conservación. También uno de los problemas que tiene la nacra, ya no solo en el Mar Menor, sino en todo el Mediterráneo, es el tema de las embarcaciones, ¿no? El ancla. Yo he visto muchas nacras destrozadas por estas anclas, ¿no? Que al lanzarlas a los barcos y tal, pues ahora lo que hacen es poner una serie de boyas para que el barco no tenga que tirar esa ancla. Después, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es lo que se produjo en el Mar Menor cuando el proceso anóxico. Esa capa de ahí para abajo es una capa anóxica sin oxígeno. Entonces, todo lo que estaba abajo murió. Lo veríais en la tele que ha habido un par de episodios y que murió todo. Anguilas, doradas y muchos animales pudieron sobrevivir, o sea, huir, ¿no? Porque pueden tener una natación rápida, pero sin embargo los simnátidos o los invertebrados como la nacra, pues nada, murieron todas. Ahí se ve perfectamente la capa anóxica y arriba la capa con oxígeno. Bueno, como he comentado, también ayudo a encontrar poblaciones nuevas y las vamos marcando. Y nada, aquí por ejemplo está la número 65, me parece que es la número 65, pues tenemos hasta 600 y pico ejemplares marcados. Por ejemplo, el otro día estuve en el kilómetro 10 de La Manga haciendo un recuento de las nacras y hayan muerto 3 o 4 ejemplares. O sea que aún así siguen muriendo. Aquí un poco los daños, ¿no? de las anclas, lo que ha hecho José, el tema de tumbarlas. Esto lo hacen los pescadores, ¿vale? Los pescadores artesanales del Mar Menor odian la nacra porque le rompen la red de pesca. Aquí se ve abajo la red, ¿no veis? Y la nacra al lado. Entonces lo que suelen hacer es quitarlas y normalmente las subían al barco para matarlas. O a veces las dejaban tumbadas, ¿vale? Para que no le rompieran las redes de pesca. Y nada, pues eso se ha denunciado varias veces porque incluso con la situación que tenemos actualmente se cree que se ha llegado a hacer todavía, o sea, se sigue haciendo. Cuando un pescador ve una nacra que le fastidia las redes, la matan, vamos, la sacan de su hábitat. Bueno, aquí con mi compañero Emilio Cortés, cogiendo ejemplares para el acuario de Murcia, para la reproducción en cautividad. Y bueno, hay aquí un compañero haciendo fotografía, ¿no? Un poco conservacionista sobre esta especie, sobre nuestro trabajo. Después hablamos de su pariente, la Pinna rudi, ¿vale? Que es una especie un poquito más pequeña y ahora mismo pues la especie abundante de nacra aquí en el Mediterráneo. En el Mar Menor no se han encontrado todavía ejemplares en lo que es dentro de la laguna, pero sí he encontrado ejemplares en los canales que comunican al Mar Menor, que son los que aparecen en estas imágenes. Aquí se ve con Caulerpa racemosa, que también está entrando al Mar Menor, que es una especie también invasora y poco a poco va entrando. Bueno, aquí tenéis varios ejemplares. ¿No veis que tenéis la diferencia que se ve muy bien aquí, que tiene estas costillas tan marcadas? Sobre todo en esta imagen se ve perfectamente la diferencia entre una y otra. Y después, bueno, hice un capítulo de alimentación porque Emilio me consiguió unas fotos con el microscopio y, bueno, para darle más fuerza al libro, pues un poquito aquí de fotos de mi compañero. Y ese libro es el trabajo que yo realizo sobre esta especie, ¿vale? Porque al final se necesita este tipo de trabajo también para concienciar a todos los veraneantes, por ejemplo. Antes se lo comentaba a un compañero que todavía a día de hoy hay gente que quita las nacras del Mar Menor, las saca diciendo que han visto un molusco gigante y que es una preciosidad y se la llevan a su casa para disecarla. Eso hasta hace bien poco seguía pasando en el Mar Menor y sigue pasando. Conozco gente que no conoce todavía a esta especie, ¿vale? O sea que al final, pues un trabajo de divulgación y conservación de esta especie, pues a través de imágenes, de fotografías. ¿Y si tenía alguna pregunta? Primero, muchas gracias. Primero, muchas gracias. Bueno, gracias de momento llegados a este punto a los dos. Por un lado, porque hemos visto la parte científica y por otro la parte más de divulgación. Ahora, antes de seguir con Blanca y de Fundación Oceanográfica, que nos va a hablar de una temática muy curiosa y de un proyecto de Fundación Oceanográfica que se está llevando a cabo desde el 2021,
Me gustaría saber si tenéis alguna pregunta sobre Pinna nobilis y alguien habrá que tendrá alguna pregunta. Yo estoy seguro, porque no me lo creo que todos conocéis Pinna nobilis. Hay algunos. A ver si tenemos ahí también arriba. Buenas. Yo quería preguntarte, José, antes has hablado de la profundidad de la pina, que falta un poco de información porque no hay tanta gente que se acerque pasado una profundidad. Pero imagino que vosotros, que tratáis más el tema, a vosotros tienen que llegar casos o aunque sean datos concretos. ¿Cuál es el dato que tenéis de mayor profundidad o qué idea pensáis que puede llegar a alcanzar, qué profundidad puede llegar a alcanzar o habitar la pina? A ver, nosotros... ¿Se oye? Sí. Fenomenal. Bueno, veo que has estado atenta, has tomado nota de la pregunta. Mirad, nosotros en el Mediterráneo la tenemos, es una especie endémica, solo la tenemos aquí, avistada viva hasta 50 metros de profundidad. Porque os he dicho antes que la pregunta es interesante, porque justo coincide con la profundidad límite de arrastre. Es decir, quizá a lo mejor la nacra puede vivir a mayor profundidad, pero como llevamos cientos de años arrastrando, pues realmente no hemos podido localizar ejemplares a mayor profundidad. Sí que es cierto que a veces, y sobre todo antes de esta época de la mortalidad masiva, algunos pesqueros habían podido arrastrar ejemplares, pero nunca sabes ciertamente a qué profundidad habían sido capturados, ¿no? Siempre te dicen, no, esto pues a 100 y pico metros, y bueno, realmente no sabemos. Ahí hay una especie de vacío y por lo tanto los científicos pues decimos, bueno, pues vivas, tenemos constancia de que hasta 90 metros, hasta 50 metros de profundidad las hemos encontrado. Vale, muchísimas gracias. ¿Había otra por ahí? A ver, la mano. Ay, al otro lado. Bueno, yo quiero aprovechar un segundo. Voy a hacer un impasse mientras me voy corriendo a dar el micro, porque hemos traído aquí unas muestras. Tenemos unas pequeñas valvas de pinna y las queríamos pasar para que las vierais. Son un poco delicadas, así que para el que no haya tenido la oportunidad de ver nunca una pinna, pues aquí las tenemos. Entonces, con un poco de... Uy. Con un poco de cuidadito. A ver. Las que están enteras. Aquí. ¿Puedo decir Las una vamos a cosa? poner aquí en este pañito. Oye, una cosa. ¿Qué? Una cosita, sí, no, que sepáis mientras la repartes, yo aprovecho también, la nacra actualmente es una especie que está catalogada en peligro crítico de extinción y no se pueden tener ejemplares ni siquiera muertos en casa. Estos son fruto, lógicamente, de una solicitud de permiso especial. Es decir, si alguna vez vais a la playa y encontráis conchas de nacra, no os las llevéis porque os pueden denunciar, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, aquí, lógicamente, el Oceanographic y centros de investigación, pues ya tras un arduo sistema de solicitud de permisos, pues se han conseguido tener algunos ejemplares, ¿no? Así que disfrutad de ellos, ¿no? Hola, yo quería preguntar, como filtrador que es, has comentado que tenía una manera de expulsar lo tóxico que podía filtrar, si llegado una época utópica de que nos limpiara el Mar Menor, o no nos limpiara, me refiero, ¿cuál es su sistema de expulsar o de acumular los tóxicos que filtre? Gracias. Muy bien, pues nada, ¿no? La pregunta muy interesante. No veo exactamente quién me pregunta porque esto parece un interrogatorio. Estando las luces ahí, ¿dónde estaba usted tal día, en tal hora? No lo sé. Bien, mira, lo bueno que tienen es que el manto, que es el que encierra
todo el complejo de tripas, ¿no?, que tiene ahí y de vísceras que tiene la nacra, pues genera un pequeño tubito que lo que hace es seleccionar con una serie de palpos que tiene antes de la boca lo que es alimento de lo que no es alimento. De manera que, además de tirar heces como cualquier otra especie, lo que hace es tirar pseudoheces en una especie de bolitas o paquetitos que cuando los expulsa por estos tubitos que genera el propio manto, caen al sedimento y se integran con la arena, ¿de acuerdo? De manera que es capaz de filtrar todas estas sustancias tóxicas que tenemos en el agua y las va acumulando en el sedimento. Claro, me dirás, bueno, pero queda el sedimento, ¿vale? Bueno, pues el sedimento, bajo capa de sedimento, pues bueno, al final hace que tengamos la basura muy enterrada y que lógicamente al final se desnaturalice y ya no forme parte de los procesos biológicos. Así pues, entre esa filtración que hace la nacra del agua, de todas las partículas que hay en suspensión, no solo te genera aguas limpias, sino que además te lo deja empaquetadito a toda la porquería en el fondo sedimentario, con lo cual es muy, muy aseadita. Vale, veo... A ver, David, ¿tú te estás girando porque tienes pregunta o no? Cuento tres preguntas, pero yo ¿Puedo hacer yo una intervención primero? ¿Me dejáis? Vale, muchas gracias. Pues yo también tengo una pregunta, es sobre todo un comentario para Javi, pero también es para Blanca, y es que yo en realidad tengo curiosidad también de saber un poco, Blanca, por qué la estamos teniendo aquí, antes de que sigamos hablando de Pinna, porque Blanca también tiene alguna serie de cosas que aportar, y en ese sentido yo creo que Andrea también tenía un momento dedicado para ella, ¿no? Y antes de seguir con las preguntas vamos a intentar ver qué nos venía a contar Blanca, así que le dejo a Andrea seguir con ella y que nos venga a contar un poco, y luego yo las tengo contadas las tres, ¿eh? Las conchas, ¿eh? Muy bien, bueno, ahora seguiremos con las preguntas. Mientras, vamos a hablar de una curiosidad, de un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo desde Fundación, junto con Blanca, y de Fundación Oceanographic, de nuestro equipo de Fundación Oceanographic, donde trabajamos para la conservación y la recuperación de muchas especies amenazadas. Y creo que muchos de vosotros no sabrán que hay también bivalvos, hay moluscos bivalvos de agua dulce. Muchas veces no se conocen, pero hay almejas, hay mejillones de agua dulce, hay muchos animales de agua dulce. Entre ellos hay una especie bastante amenazada, el pechinot, varias especies de pechinot, de un molusco bivalvo de agua dulce, naiades de agua dulce, un naiade de agua dulce, que desafortunadamente está desapareciendo de nuestro territorio, y en este caso Blanca desde Fundación está llevando a cabo un proyecto junto con el equipo de Fundación Oceanographic, un proyecto para la conservación, para conocer, para monitorear antes las poblaciones de pechinot de nuestra comunidad valenciana, junto con el Centro de Investigación de Especies Dulceacuícolas de Valencia, para conocer y para sobre todo conservar y recuperar las poblaciones de pechinote de nuestra comunidad valenciana. Entonces ahora me gustaría que Blanca nos explique mejor cómo se está llevando a cabo el proyecto, cuándo empezó y a qué punto estamos. Gracias. Bueno, desde el área de conservación de la Fundación, uno de los proyectos que desarrollamos es la conservación, el mantenimiento y la reproducción del pechinot, ¿no?, que os ha dicho Andrea. Los pechinot en realidad son es el nombre que aquí en Valencia se le ha dado a 3 especies distintas de náyades de agua dulce. La Nodontanatina, el Uniomancus y la Potomida litoralis, ¿vale? Tres especies muy diferentes entre sí. Nosotros aquí en el Oceanographic trabajamos con 2 de ellas, Uniomancus y Anodontanatina. De momento la Potomida no la trabajamos, es una especie un poco más delicada y estamos
todavía en inicios del proyecto. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Tiene dos fases. Una inicial, que consiste en el mantenimiento de un grupo reproductor adulto saludable en el lago vivo que tenemos aquí alrededor de todas las instalaciones del Oceanographic. Y el siguiente objetivo, que sería la reproducción de estos ejemplares, ¿no? Para poder reintroducir más adelante. De momento, este proyecto se inició en septiembre del 2021, es ahora, en 2022, desde mayo, en el que se ha avanzado más y de momento en la fase de mantenimiento se está teniendo resultados muy positivos porque los animales están en unas instalaciones exteriores, están a la intemperie, con los cambios que tendrían que tener en la naturaleza, pero habiéndoles quitado todos los factores que podrían afectarles negativamente. Depredadores, como se puede ver el cangrejo azul, por ejemplo, contaminantes, estas náyades que luego podéis ver, ¿vale? Son como almejas gigantes de 17 centímetros. Están en la Albufera, están en los canales, en el río Magro, en el río Júcar, por toda la Comunidad Valenciana. Y poblaciones que antes eran muy, muy numerosas han ido disminuyendo a lo largo de estos últimos años. Estamos trabajando con los compañeros del Centro de Conservación de Ucia Acuícola del Palmar y hacemos muestreos con ellos. Llevamos todo el verano haciendo juntos esos muestreos y los datos son, pues, igual que con la pinna, súper desalentadores, porque habremos hecho 7 muestreos y en esos 7 muestreos el 100% de los ejemplares que hemos encontrado estaban muertos. Solo en uno de los muestreos hemos encontrado ejemplares vivos y superaba el 80% de la mortalidad. ¿Vale? Entonces es algo que preocupa mucho. Las náyades de agua dulce, igual que la pinna, son bioindicadores, filtran en agua, mejoran la calidad de agua de los ríos y, en este caso, de la Albufera, ¿no? que es donde había la mayor población. Y ahora eso no es imposible. Y no se sabe por qué se están muriendo. Es otro de los objetivos que nos hemos marcado, el poder descubrir por qué se están muriendo. No sabemos si es por la temperatura, no se sabe si es por contaminantes que se añaden debido a los cultivos de arroz, por ejemplo. Pero hay que estudiarlo, ¿no? Hay que mirar a ver qué es lo que sucede con ellos. Gracias no solo a los compañeros del Palmar, tampoco solo a los compañeros de conservación, gracias realmente a todo el equipo de acuaristas, ¿no? De buceadores, de toda esta institución del Oceanographic, se han podido hacer muchos más muestreos, todos negativos, ¿qué vamos a hacerle? Pero son datos muy importantes que nos dirán cosas, entendemos. Además, lo que hacemos también es recoger ejemplares muertos para poder hacerles la disección, separar las partes que nos interesen para poder averiguar si realmente hay algún tóxico que estén acumulando ellos que nos pueda indicar un poco qué es lo que está sucediendo con las poblaciones. ¿Por qué no se encuentran ejemplares juveniles? O no se sabe muy bien tampoco cómo se alimentan, de qué se alimentan. Es algo muy complicado y todo eso es lo que estamos intentando averiguar. Ahora mismo la parte de reproducción está parada porque no es el momento. Tenemos que esperar a la primavera para que empiece el ciclo. Es un ciclo súper interesante. Me parece, para ser
un molusco bivalvo, me parece que la vida de estos pechinos, ¿no? Son súper interesantes. El ciclo que hacen desde que los huevos son fecundados pasan a ser incubados en una especie de marsupio en las branquias de los bivalvos, y después de eso, que es lo más guay de todo, eclosionan estas larvas, estos gloquidios, y pasan a ser parásitos. Tienen un periodo de tiempo de más o menos un mes en el que su vida se dedica a fijarse en las branquias, en las aletas de peces hospedadores, hasta que deciden ya soltarse, forman las valvas y se fijan al sustrato. Uno de los problemas también que encontramos es que la mayoría de los hospedadores de estos bivalvos están también en peligro de extinción. Tanto las 3 especies que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana como sus hospedadores están dentro del catálogo valenciano de especies en peligro de extinción. O sea, ya no hablamos de un solo factor el que pueda afectar a la mortalidad de estas especies. O sea, tienen problemas de depredación por el cangrejo, tienen problemas para hospedar a sus gloquidios porque no tienen hospedadores, no pueden moverse, se mueven pero muy poco, no tienen amigos para poder reproducirse. Es un poco triste. Entonces, desde la Fundación es lo que estamos intentando conseguir, el cerrar el ciclo de estas especies, el poder tener una población saludable y por lo menos tener ese reservorio, ¿no? Que es como el que queréis tener vosotros, a ver si hay suerte. Y en un futuro esperemos que antes que tarde el poder engordar algún gloquidio. Muy bien, gracias Blanca. Gracias porque yo lo veo muy interesante. Son especies de moluscos bivalvos que se conocen poco y creo que es fundamental, como dijiste tú, la recogida de datos, conocer y estudiar la dinámica de población, el estatus ahora mismo de esta especie en la Comunidad Valenciana, y porque nos permitirá un poco dar hipótesis sobre las causas que pueden ser la eutrofización, como dijiste tú, la contaminación o la predación de otros animales. Entonces, lo veo muy interesante y gracias a ti, bueno, y a todos los colaboradores al proyecto. Vamos a ver si hay preguntas. Ahora ya tenemos más temáticas, tenemos ya también lo del pechinote, entonces seguramente que habrá preguntas. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a José Tena. Y aunque sé que estáis a lo mejor más centrados en Pinna nobilis, pero estoy muy curiosa de saber el por qué Pinna rudis no ha sido tan afectada o no ha sido afectada del todo por el protozoo. Y si sabéis el por qué, como vamos, son 2 especies que son diferentes pero tienen el mismo género a nivel taxonómico, y quería saber si se sabe el por qué. Y luego otra pregunta, curiosidad, es que cómo se ha visto que Pinna nobilis puede vivir a profundidades como 50 metros, y sería interesante saber si este protozoo puede afectar de alguna forma estas profundidades, si se sabe algo al respecto o menos. Eso. Sí, pues nada, muy interesantes las 2 preguntas. La primera, lamentablemente, Haplosporidium pinnae, que es una nueva especie, solo afecta Pinna nobilis. ¿Por qué? Realmente no lo sabemos. O sea, tened en cuenta que esta es una especie que la hemos descubierto ahora, se publicó en el 2018, o sea, es decir, estamos hace 4 años prácticamente que hemos descubierto esta especie y estamos intentando averiguar primero de dónde viene,
Porque no lo sabemos. ¿Por qué de golpe aparece esta especie aquí? Hay varias hipótesis que los científicos estamos barajando. Una de ellas, que a lo mejor pues, formara parte de la flora bacteriana que tenía Pinna nobilis y que por efecto del cambio climático, todos estos cambios que estamos sufriendo ahora en el Mediterráneo, pues se ha activado y se ha puesto las pilas y se está cargando todas las especies. Otra posibilidad es que a lo mejor Haplosporidium pinnae sea una especie que viene de otra especie del género Haplosporidium. Hay una prima hermana suya que arrasó de una manera muy similar. Lo que pasa es que ahí logró recuperarse las poblaciones de Ostra edulis en la costa este de Estados Unidos, donde se cultivan muchas ostras y entonces, pues bueno, nosotros tenemos la sospecha de que a lo mejor algunas semillas de ostra pudieran venir con Haplosporidium nelsoni, el primo hermano de la Haplosporidium pinnae, y que en un momento dado, pues, bueno, pues por mutaciones que se producen y por cambio generacional muy rápido en este tipo de especies, pues pudiera justo haber salido alguna que empezara a afectar a la nobilis. No sabemos exactamente si puede afectar a más especies. Lo que sabemos es que a las rudis no le afecta, pero a lo mejor hay otras especies que están cayendo y como no las estudiamos o son más pequeñas, pues no lo sabemos. Tampoco sabemos exactamente cuál es el ciclo de este parásito. No sabemos quién es el hospedador intermedio. Estamos haciendo estudios en la comunidad planctónica pues para ver si averiguamos si hay un copépodo, que es el... Bueno, en fin, realmente son muchas las dudas que actualmente tenemos sobre el parásito. Y lo único que sabemos es que a Pinna rudis no le afecta. Con lo cual, bueno, por lo menos tenemos esa ventaja para poder estudiar la especie. Y sobre los ejemplares más profundos, ahí hay dos aspectos muy interesantes. Uno, nosotros pensamos que podría a lo mejor haber ejemplares a mayor profundidad, pero que como hace cientos de años que estamos haciendo arrastres no están, y por lo tanto sería interesante el poder ver si pudiéramos tener zonas libres de arrastre donde pudiéramos tener esas nacras. Sería un experimento muy bonito, pero lamentablemente ahora no estamos en condiciones de poder hacerlo. Y después el parásito, la pregunta tuya ha sido buenísima, has disparado perfecto, porque vosotros sabéis que a profundidad la temperatura del agua es mucho más baja y podría tener unas condiciones oceanográficas que impidieran que pudiera llegar el parásito. Efectivamente. Lo que pasa es que como no tenemos ejemplares ahí, aún no lo sabemos. En cualquier caso, los ejemplares que sí que pudieran vivir a lo mejor a 40 metros de profundidad, en Columbretes, por ejemplo, estuvimos buceando a 52 metros, encontramos ejemplares híbridos. Hace años sí que vivían ejemplares de Pinna nobilis hasta 50 metros de profundidad allí. El problema que tienen es que la temperatura es tan baja que no se reproducen, con lo cual es otro problema. O sea, es decir, la Pinna nobilis es una señorita que necesita reproducirse a unas determinadas temperaturas. Entonces, temperaturas demasiado bajas, que podemos encontrar esas cotas, puede que tengamos ejemplares, porque la larva ha caído ahí y ha dado lugar a un ejemplar, pero no se reproduce. Y luego otro problema que tenemos es que probablemente las larvas que estamos encontrando, o que ha encontrado Javi también en el Mar Menor, estas que han caído en los colectores, pues puede ser que sean fruto de ejemplares que a lo mejor se están reproduciendo en el Mar Menor o en el delta del Ebro y están exportando larvas fuera. Es decir, los ejemplares del Mar Menor y del delta del Ebro a lo mejor se están reproduciendo, pero cuando las larvas llegan fuera, ¿qué es lo que nos ha pasado? Los ejemplares que hemos detectado en colectores este año estaban todos infectados y lamentablemente pues, condenados a muerte. Es decir, es un juego, salinidad, temperatura, profundidad y... es realmente muy difícil el poder conseguir un equilibrio. Pero en cualquier caso, estamos en ello. Vamos a ver si vamos avanzando. Cada día vamos aprendiendo cosas nuevas de la nacra.
Hola, buenas. En verdad acabas de contestar a casi todo lo que quería preguntar, Vale, pues entonces el va a ser más siguiente. breve. Pero no, me han quedado un par de cosas. Lo primero era confirmar también, entiendo que el Aplosporidium afecta ya desde el principio del ciclo de vida a la nobilis, por lo que acabas de decir. Y lo otro era preguntar si los híbridos entre nobilis y rudis también se ven afectados o son resistentes como las rudis. Pues en principio, de acuerdo, bueno, la primera pregunta ya te la has contestado tú. Sí, los juveniles estamos viendo que están infectados y mueren. Y los híbridos, de momento, son resistentes, porque sí que hemos encontrado... El caso de los híbridos es súper curioso, porque realmente hasta el año 2016, los que estudiábamos la Pinna nobilis, nos pensábamos que todo era Pinna nobilis. Y si tenían pinchitas por fuera, pues entonces eran la Pinna rudis. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora con el Aplosporidium se han ido pues han muerto todas las Pinna nobilis y ahora lo que sí que quedan son esos ejemplares híbridos y los puros de Pinna rubidis. Entonces, probablemente alguno de esos híbridos que nosotros hemos encontrado, hace años nos pensábamos que eran Pinna nobilis, ¿no? Entonces, en principio, los ejemplares híbridos los descubrimos hace 3 años aproximadamente y estamos ahora empezando a trabajar, uno de los equipos que trabaja, en este caso el IEO de Baleares, con Maite Vázquez, es la que lidera un poco esta línea en la que intenta ver el nivel de resistencia que tienen estos híbridos y luego la posibilidad de reproducción de estos híbridos. Porque híbrido sabéis que puede ser un burro y un caballo y te da un mulo que es estéril. Bueno, vamos a ver si estos híbridos tienen capacidad de reproducción o no. Con lo cual los híbridos, que parecen una chorrada, que bueno, se han encontrado híbridos, podrían ser también una clave muy interesante para la recuperación de la especie. Y estamos pues abriendo líneas de trabajo en ello también. Gracias, José. Yo es que quiero intervenir, pero por dejarle descansar un poco a José, que estamos muy centrados en él, y sí que me gustaría un poco hablar también de toda la parte artística. Hemos estado hablando hoy, cuando nos hemos juntado antes de venir aquí con todos los asistentes, de todo el trabajo que conlleva al final de Javi, el trabajo de divulgación, el trabajo de fotografía subacuática. Yo tengo mucha curiosidad porque el libro que acabas de sacar de Nacra es muy reciente, también va a ir a por Blanca. Pero tú tienes más libros publicados, que algunos son del Mar Menor, otros son del Caballito de Mar, otros son de Posidonia. Entonces, claro, en el fondo Posidonia y Caballitos de Mar, por ejemplo, o el Mar Menor, con toda la repercusión mediática que tiene y también por la importancia que tiene para los municipios de alrededor, son libros que van a tener un impacto, ¿no? Y además a nivel artístico, por supuesto, son de un nivel de categoría. Pero claro, yo tengo curiosidad, y esto lo sacaremos más adelante, al respecto de cómo va a ser, digamos, la difusión o el número de descargas, en este caso, que va a tener el libro de la Nacra. Porque claro, la Nacra, al no ser una especie, por ejemplo, tan emblemática como el Caballito de Mar, que a todo el mundo le encanta, pues ahí sí que desde tu punto de vista es un reto, ¿no? De alguna manera sacar el mismo número de ejemplares de Caballito que de ejemplares de Nacra. Sí, efectivamente. La verdad que ese libro está compuesto de una colección de 4 monográficos. El primero, las 4 especies más emblemáticas y protegidas del Mar Menor, y son el caballito de mar y otras especies emparentadas, la nacra, el segundo libro, después un monográfico sobre la anguila, ¿vale? Una especie que también es abundante en el Mar Menor y con los años pues, ha ido menguando la población. Y después el cuarto sobre el fartés, ¿vale? Que conoceréis todos. Entonces, al final, es todo lo mismo. Sí es cierto que de los 4 monográficos, el más atractivo es el de los caballitos de mar, porque es una especie muy icónica, a todo el mundo le gusta mucho un caballito de mar, y posiblemente de los 4 libros, el más feo, por cómo es la especie, es la nacra. No es lo mismo una anguila que es un pez, ¿no? O el fartés, que una nacra que al final es una almeja, o sea, un bivalvo, pero es por eso, porque es una especie que la gente la ve como algo... Pero es alucinante. No, pero me refiero a dentro de los monográficos no es lo mismo un caballito de mar, ¿no? Que al final por la gente prefiere un caballito de mar. Pero que la nacra tiene eso especial, lo que yo he comentado, que es una especie
que a mí me tiene atrapado desde que era crío. O sea, el mayor molusco bivalvo del Mediterráneo, no sé, todo lo que tiene, ¿no? Este animal es mágico para mí, la nacra. Y por eso se me ocurrió, este proyecto se me ocurrió a mí. Yo dije, puedo hacer a la consejería ahí en Murcia, y le propuse hacer el monográfico de esas 4 especies. Y además le dije, la nacra tiene que entrar porque, o sea, que no quedan nacras. O sea, en el Mediterráneo, yo recuerdo hace unos años con Miguelón, no sé si te acuerdas, en Cabo de Palos, que él me dijo, joder, todas las nacras muertas que hay aquí. Que ese fue el inicio, cuando empezó todo. Y me acuerdo que saliste del agua con unos cachos de valvas, ¿te acuerdas? Claro, estaban muertas, no sabían lo que estaba pasando. Y realmente dijo, ostras, me he llevado una a mi casa. No, pero que era... no era para su casa, son las de ahí, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, ahí te das cuenta de... Ahí nos dimos cuenta, ¿no? Ostras, ¿qué está pasando aquí? Y me acuerdo que le dije, pues, hostia, la zoía, con todas las nacras que había, no se ven, están todas muertas también. Entonces, se merecía un monográfico, como el que he enseñado, y al final podéis descargarlo y lo podéis poner en el móvil, tal. Iba a salir en papel en su día, pero al final pues no sale en papel. Si hubiera salido en papel, hubiera traído aquí una caja para regalarlo a todos un ejemplar. Pero no ha podido ser. Pero vamos, se merecía un monográfico la nacra, y más ahora. ¿Y tú nos ayudarías a sacar buenas fotos de los pechinots para dedicarles también un monográfico? Tengo fotos que también me llevó Miguelón, no sé dónde fue, y un sitio súper chulo. Y hice fotos, ya te he dicho, cuando quieras te las paso. Son también muy bonitas, esos bivalvos, muy chulos. El día ese yo disfruté mucho buceando en los canales esos que estuvimos. Muy bonito. La verdad que hubo un ecosistema diferente y muy chulo. Había más preguntas. Bueno, yo quería preguntarle a Blanca sobre la fase larvaria del pechinot, si era, porque es, bueno, si era específica de algún pez. Sí. Ay, perdón. Sí, de hecho, en las Nayes de aquí no están descritas todas las especies hospedadoras. Sí que se sabe que en Barbus giraonis, que es el barbo de aquí, el autóctono, sí que sirve como hospedador, que también hay especies invasoras como el black bass, que también sirve como hospedador, el samaruk también, pero no se saben de las tres especies. Igual que para Margaritifera auricularia, que es la náyade que está en el Ebro, por ejemplo, se sabe exactamente pues, que son hospedadores de esturión, de salaria, pero en estas no se saben todas las especies. Vale. Gracias. Hola, bueno, felicitarlos a todos, también a ti, Blanca. Y también quería volver un poco a la parte de divulgación, que me parecen impresionantes las fotografías que has podido capturar. Te preguntaría por el tipo de cámara, inclusive, que has utilizado para las fotografías. Pero me gustaría un poco hilar también con los proyectos que mencionó José. ¿Cómo podría darse, ¿no? Un poco, no sé, una eventual colaboración o estrategia de difusión, de divulgación? Más allá del libro también, a lo mejor alguna otra plataforma que se podría utilizar, redes sociales, por ejemplo, qué sé yo. Y también en el marco de lo que son los proyectos que mencionaste tú, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ir un poco hilado todo eso para dar a conocer todo lo que es esta especie y lo importante que también lo es, ¿no? Sí, pues mira, como tú has dicho, una de las llaves principales para este tipo de divulgación son las redes sociales. O sea, las redes sociales, aunque no lo parezca, mueven muchísimo. O sea, una foto que yo pongo ahora llega a Estados Unidos, llega, bueno, a todo el planeta. Entonces, es una herramienta fundamental para la divulgación hoy en día. Hay gente que no le gusta las redes sociales, pero para mí, por ejemplo, es una herramienta fundamental para mi trabajo. De todas maneras, no solo
A ver, un trabajo, por ejemplo, son los libros, pero el tema de los periódicos, ¿no? Cuando hay alguna noticia importante sobre alguna especie, pues siempre va acompañada de imágenes, ¿no? Yo trabajo también mucho con temas de periódicos, revistas, ¿no? National Geographic, Geo. Por ejemplo, hace unos días, bueno, hace un par de semanas o 3, trabajé para la revista Geo de Eslovaquia. Tú fíjate, en Eslovaquia un artículo sobre el Mar Menor y se centraba un poco sobre la Nacra. Pues después de Eslovaquia me llamaron de Geo Alemania. Tú fíjate, o sea, no me llaman Geo España y me llaman del resto de Europa. Y todo por lo mismo. Al final es como un ciclo, ¿no? Tú vas trabajando sobre la conservación con tus imágenes y al final, pues, a lo mejor presentas una foto en un concurso y a lo mejor pues, se premia esa imagen. Pues ya te llaman, que va todo de la mano, ¿no? Muchas horas de trabajo y mucha paciencia, ¿no? Para este tipo de trabajo, porque son muchas horas debajo del agua. Y lo del tema de las cámaras, pues una reflex. Nikon, yo trabajo con Nikon y, bueno, pues ahora mismo tengo 3 o 4 cuerpos, porque ahora, pues bueno, empecé con una sola cámara y se me rompió una vez. Me acuerdo que tuve que ir a lo de Valencia, la almeja esta de Río, ¿te acuerdas? Y tuve que ir con una cámara antigua, que el botón no iba bien. Bueno, y ahí dije, se acabó, esto no me pasa más. Entonces me compré otro equipo y, bueno, y al final pues te vas haciendo el mundillo y consiguiendo material. Pero al final es que poco a poco. Yo, desde luego, a ver, también por dejarlo claro, todos los proyectos de investigación y a día de hoy, sin ellos no hacemos nada. O sea, muchas de las fotos que yo os he puesto en la presentación, algunas son de él, porque también están trabajando en el proyecto la Universidad de Murcia, la Universidad de Alicante, el Mar Menor, National Geographic. También algunas de las fotos que os he puesto son de Manu Sanfélix, con el que también hemos rodado algún reportaje para National Geographic. Ahora estamos con la productora Blue Screen preparando un documental dentro del contexto del Live Pinarca, que, bueno, pues esperemos que pronto también pues pueda verlo muchísima gente, ¿no? O sea, para nosotros los científicos no tiene sentido hacer ciencia si esa ciencia se queda en el cuerpo científico. O sea, nosotros podemos publicar en revistas lo que quieras, científicas, que lo lean otros científicos. Eso no vale para nada, ¿de acuerdo? Lo que realmente tiene sentido es que nos podamos apoyar en gente como Javi, gente como los de las productoras y tal, que son los que realmente nos impulsan. Y yo coincido totalmente con él. Las redes sociales, os recuerdo, Live Pinarca, no sé qué, no sé cuánto, bueno, buscáis en Instagram y tal, y like, igual que también podéis buscar a Javi y like, y sí, a Blanca, que seguro que pronto os va a poner Pechinot, ¿de acuerdo? Y todos ahí, like. Sí, muchas gracias. Al final, incluso, es cierto que me está acordando ahora, al ver esa foto del cartel, también ha salido para proyectos de Nacra. O sea, que esa foto sale como el mapa del Mediterráneo y de fondo sale esa imagen. O sea, que al final se trabaja mucho cuando este tipo de imágenes se mueven mucho con este tipo de trabajo. Hace frío, ¿eh? Hace frío ahora, ¿no? Pues, La última. Primero, gracias. Primera vez que vengo a un evento del mar y me ha sorprendido bastante. Y si bien dicen que las redes sociales son importantes, ¿qué están haciendo así como Valencia, municipalidad, ayuntamientos, colegios? ¿Están haciendo voluntariado? ¿Están incorporando a niños que sepan más de estos proyectos? Porque al final, obviamente, son ellos los que tienen que lograr que esto exista, ¿no? Que es el futuro de ellos, digo. Entonces, quería saber cómo iban con los colegios, qué voluntarios existe, dónde uno se puede acercar si quiere apoyar estos proyectos o ayudar con una mano. ¿Qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿A dónde se va? Gracias. Bueno, a ver, a mí sí me llaman bastante para ir a colegios a dar charlas sobre conservación y divulgación de la fauna. Y últimamente, sobre todo, hablo de especies emblemáticas, ¿no? De la nacra, el caballito de mar, especies que están tocadas.
vamos, me llaman porque me llaman los colegios. Oye, ¿puedes acercarte a dar una charla? Pues sí, pero que no... Una cosa porque me llaman los colegios, institutos, pero no... Yo creo que es importante, a ver, sí, bueno, el Oceanographic yo creo que es un sitio ideal donde además ellos colaboran en todos los proyectos y son una plataforma de difusión de la ciencia y de divulgación importantísima. Tú hablabas de ayuntamientos, bueno, esos cuestan un poquito más, a veces que arranquen. Nosotros desde el IMEDMAR, el Instituto de Investigación Marina, también hacemos talleres para escolares. Aquí tenéis cientos de colegios que os vienen todos los años a vuestras aulas, ¿no?, de divulgación de la ciencia. O sea, yo creo que para el ámbito del medio marino, yo creo que afortunadamente Valencia, por lo menos, es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Yo ahora estoy haciendo una publicidad del Oceanográfico aquí, ¿de acuerdo? Pero es verdad, es que esto, yo ahora mismo, aquí estamos aquí hablando en un sitio que dice, esto es una flipada, ¿no? ¿Vale? O sea que, bueno, pues imaginaos toda la divulgación que se puede hacer desde una ciudad como Valencia y luego, bueno, humildemente los centros de investigación pues podemos hacer también alguna cosita. Pero desde luego si tienes interés, yo creo que lo mejor es contactar con centros como estos, ¿no? Que yo creo que sin duda, porque además todos los proyectos de investigación tenemos que hacer también una parte de divulgación de la ciencia. Y siempre estaremos ahí. A veces lo hacemos fatal. Pues los científicos, cuando hablamos así, a veces empezamos a decir alguna palabrota, eso no se entiende, pero bueno, poco a poco nos iremos educando para que nos entendáis, ¿no?, en todos los mensajes que damos. Bueno, en relación a lo que acaba de comentar José, y ya para continuar sacando pecho de la Fundación Oceanographic, nosotros tenemos un programa de voluntariado precisamente. Por ahí tenemos repartidos a parte de nuestros voluntarios que ya han venido a ayudar y ayudan en este tipo de eventos o ayudan en cualquier, sobre todo en cuestiones de divulgación, y también pues hay para más otro tipo de plazas para formación universitaria que incluyen prácticas o lo que sea, pero sí que tenemos un programa de voluntariado en el que, por supuesto, todos nuestros voluntarios conocen todos nuestros programas de investigación y de conservación. Entonces, en ese sentido, y tenemos también en la ciudad de Valencia, hay otras asociaciones colaboradoras con nosotros que también tienen programas de voluntariado muy amplios. O sea que, así como ha dicho José, un poco para finalizar con ese comentario, precisamente en Valencia, aunque a pesar de que hemos vivido mucho tiempo un poco separados, sí que es cierto que hay muchas asociaciones que se están encargando de hacer este tipo de programas. Y yo sí que quiero otro comentario más hacer, porque me he acordado de... Antes hemos estado, y también un poco relacionado con la marea del cambio, que al final hoy nos hemos juntado también con la intención de ver ya no solo la parte científica, la parte más artística de conservación, sobre todo, Javi, bueno, la parte científica y de conservación, años de carrera profesionalizante. La parte de Javi, yo lo conocí hace 10 años, creo, y no sabéis la de horas que se ha pasado Javi debajo del agua para, obviamente, hacer las fotos. Aparte de que tiene un don, todo requiere también de un recorrido. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y teniendo en cuenta que igual hay mucha gente pues, que todavía no tiene ese recorrido, que todavía no es científico, ¿no? ¿Cómo podemos un poco ayudar todos al caso de la NACRA o a casos similares? Me gustaría saber cuánta gente en esta habitación bucea. Bien. Otros que buceen igual con equipo, o sea, sin botella, igual que aficionados al snorkel y demás, más o menos todos. Bien, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿qué plataformas podemos utilizar los ciudadanos de a pie, que no trabajamos científicamente con la NACRA, ¿vale?, para poder en este momento informar al respecto de avistamientos? Porque lo has comentado antes, pero sí que es verdad que hay varios proyectos de ciencia ciudadana para poder notificar al respecto de un avistamiento de NACRA. Entonces, si nos podrías ayudar a ver las plataformas en las que pudiéramos hacer eso para nosotros poder colaborar. Sí, pues lo tenéis en los folletos esos de los proyectos, ¿de acuerdo?
Lo más sencillo es si enviáis un correo electrónico a inmedmar@ucv.es y decís, oye, he visto una nacra. Para nosotros lo que siempre es muy importante es que la gente intente fotografiar y geolocalizarla para que luego podamos ir a comprobar si realmente se trata de un híbrido, de una rudis o de alguna otra especie. Entonces, simplemente por ahí o por redes sociales podéis también contactar con nosotros o a través de Observadores del Mar, que lo veréis también los datos de los proyectos, que es una asociación a nivel nacional que funciona muy bien para muchas especies y tienen un súper apartado para la nacra también. Y yo os animaría a todos, los que buceáis a pulmón, los que no buceáis, los que buceáis con botellas, a que intentéis ir no solo a los sitios típicos que va todo el mundo, sino intentar ir a esos sitios donde no va nadie, porque a lo mejor ahí sí que tenemos una sorpresa, ¿no? A veces hacer una inmersión en un sitio que nunca ha hecho nadie antes, pues te piensas que no hay nada. Pues bueno, pues a lo mejor podemos descubrir eso, ¿no? Nosotros, de todas formas, también a través de redes sociales siempre os avisaremos de todas las campañas que estamos haciendo ahora de búsqueda de ejemplares resistentes que estamos haciendo por la costa de Calpe y que requerimos también de voluntarios, de buceadores voluntarios que vengan a hacer inmersiones en áreas poco exploradas. De hecho, en el mes de noviembre hicimos una con un centro de buceo allí, el Cabo de la Nao, y bueno, pues tuvimos también una afluencia bastante masiva de buceadores que vinieron a bucear con nosotros para hacer una serie de transectos en áreas inexploradas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar ahí un poquito pendiente de todas estas actividades y sobre todo que os penséis que nadie es prescindible en este tipo de acciones. O sea que, de verdad, cualquier persona con unas gafas y un tubito puede ver una nacra en cualquier sitio sin darse cuenta y puede hacer mucho bien para el proyecto. Y luego, por supuesto, yo creo que también, ya que os he hecho tanta publicidad, si contactáis con el Oceanographic, que hemos visto una nacra, pues ellos nos avisan y lo podríamos también poder vehicular, ¿vale? Muchas gracias, José. Bueno, si no tenemos otras preguntas, a ver, hay una ahí, ¿eh? Entonces, a lo mejor la ultimísima. Sí, aquí el Aplosporidium no podría vivir. Yo quería preguntar sobre Pechinot, porque soy la rara aquí, sé más de la nacra. ¿Habéis cerrado el ciclo hasta ahora o os queda mucho para cerrar? Ay, perdón, aquí. La de la chaqueta blanca. Perdón. ¿Puedes repetir? ¿Que si si hemos cerrado cerrado el de ciclo? Sí. No. ¿Y dónde veis más pegas? A ver, es que, perdón, es que el proyecto es muy joven. Los ejemplares que hemos recibido llevan muy poco tiempo con nosotros. Han pasado el primer verano, que era el primer reto, ¿no? A ver qué temperatura, ¿no?, pueden alcanzar en nuestros lagos y qué temperatura están dispuestos a soportar, ¿no?, estos ejemplares. Porque en todos los sitios está subiendo la temperatura. No sé cuándo os habéis bañado a 30 grados en el mar. Pues, aquí no. Pues, ¿no? Aquí no. No, aquí no. Pero pues igual que ha subido la temperatura del mar, sube en el río, sube en todos los sitios. Entonces, primero necesitábamos saber que estos animales pueden sobrevivir, que están bien, que crecen, que hemos descubierto que está creciendo, que es súper importante. Y ahora mismo están pues esperando. Tienen que ahora empezar a desarrollar las gónadas y en primavera es cuando deberíamos empezar a ver gloquidios en las branquias, que espero que... Entonces, ¿os gustaría controlar la reproducción en algún momento? Sí, es la intención, o sea, es la segunda parte del proyecto. La primera es el mantenimiento de estos ejemplares y la segunda es poder cerrar el ciclo, poder tener larvas, poder engordar esas larvas y, en caso en que se decida, pues poder liberar esas larvas en el medio o engordarlas. Una pregunta estúpida, no sé si son gonojorísticos o son hermafroditos o qué son.
Hay especies que sí que son hermafroditas. ¿Estas que tenéis vosotros? La Anodonta latina sí. Es hermafrodita. Muchas gracias. Blanca, ella es la que trabaja en neuropéptidos conmigo. Ella te puede ayudar. Gracias. Bueno, muy bien, gracias Blanca. Gracias a todos los que habéis venido, porque al final lo más importante es eso, poder dialogar, poder conocer, poder educar y conocer siempre más temáticas que a lo mejor no se conocen. Hoy hemos hablado un poco de todo, hemos visto pinna, hemos visto el pechinot, pero también hemos visto cómo la parte de ciencia se relaciona con la divulgación, con la fotografía, con el arte. Y son todas herramientas que nos permiten conocer cada día más de nuestro mar y sobre todo de dónde vamos, hacia dónde vamos en nuestro futuro. Yo creo que estamos en un momento histórico, ya lo dije antes, pero me repito otra vez, pero estamos en un momento histórico que creo que es fundamental y imprescindible seguir haciendo ciencia, seguir estudiando, seguir conociendo más de nuestro mar y sobre todo hacer divulgación como ya hemos visto con las redes sociales, con la persona que tenemos a nuestro lado, la mesa de casa, al ordenador, con un móvil, pero creo que es imprescindible al día de hoy, por el momento histórico que estamos viviendo en nuestro planeta Tierra y en nuestro planeta mar, que no nos olvidamos que tenemos más océanos que tierra en este mundo. Y creo que es importante conocer siempre más. Entonces, muchísimas gracias a todos los que habéis venido hoy. Muchas gracias a José Tena, Blanca y Javier Murcia. Y bueno, seguir un poco mirando todos los eventos que vamos organizando para poder seguir un poco dialogando y teniendo más conciencia de todos los problemas que afectan a nuestros mares y cómo estamos trabajando para poder mejorar y conservar la vida del mar. Gracias.